para que tengamos en cuenta la situación. Entonces, lo que vamos a hablar es de puntos a tener en cuenta cuando se teletrabaja, que es súper importante. Luego, horarios versus objetivos. Aquí vamos a ver un poquito lo que tiene que ver, o digamos la diferencia entre lo que es un trabajo ajustándose a un horario única y exclusivamente y cuando se trabaja por objetivos, que es más parecido a lo que ocurre cuando teletrabajas. Lo que ocurre cuando, o sea, qué hacer con los hijos cuando teletrabajas, sobre todo en una situación como esta. Aquí ya os digo, esto es una cosa totalmente experiencial. No soy ni educador, no soy, me refiero, yo es lo que yo he vivido y que creo que, bueno, de momento me está funcionando suficientemente bien, pero que puede haber miles de opciones. En el caso de este punto, sobre todo el de qué hacer con los hijos, es importante. Y luego, bueno, aquí hay un truco de gestión de proyectos que se me ha quedado, pero lo vamos a pasar para el día de mañana, ¿vale? Porque como vamos a hablar de aplicaciones, esto es un truquito interesante para hacerte una especie de gestor de proyectos de una manera bastante simple y bastante útil, sin tener que hacer grandes inversiones. Bueno, de hecho, creo que cero euros, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis, vamos al punto de partida de este webinar, que creo que es muy interesante y muy importante, que tiene que ver con que esto que está ocurriendo ahora mismo, lo que está ocurriendo ahora mismo, es teletrabajo, pero no es conciliación. Porque una de las cosas que se asocia muchísimo al teletrabajo es la conciliación. Tú teletrabajas y además concilias porque tienes más tiempo en teoría, porque haces muchas cosas que, digamos, eres más dueño de tu tiempo y bueno, al final pues la conciliación tiene que ver con eso, ¿no? Con que tú puedas gestionar tu tiempo de una manera útil para hacer todo, ¿no? Familia, amigos, trabajo, todo, ¿no? Entonces, en este caso lo que está ocurriendo es una situación tan especial que no tiene nada que ver o sea, con la conciliación. Es un teletrabajo forzado, nos hemos visto forzados todo el mundo a teletrabajar, yo ya estaba teletrabajando, pero bueno, la gente que ya estaba preparada para teletrabajar simplemente ha seguido con su rutina, pero con un añadido más, que es la complicación que tiene todo esto del confinamiento. Entonces, claro, ahí sí que es donde viene el problema. Y por eso todo el mundo estamos ahora mismo viviendo situaciones complejas, ¿vale? Pero bueno, para quien tuviera esto claro de teletrabajo, llevar tiempo teletrabajando, empieza desde una fase y para quien no lo estuviera acostumbrado a teletrabajar, pues simplemente empieza desde cero, ¿vale? Pero que no es una cosa, es simplemente tener en cuenta y sobre todo es mucho sentido común, ¿vale? Es mucho sentido común, o sea, nadie va aquí a dar unos tips que todo el mundo diga, oh, Dios mío, qué maravilla. O sea, es sentido común y que viene bien que nos recordemos de vez en cuando las cosas, ¿vale? Bueno, entonces, empezando con el primer tema, que tiene que ver con cosas a tener en cuenta cuando se teletrabaja. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro entorno al teletrabajar cambia de verdad. O sea, no es, bueno, yo ahora cambio y de la oficina tenía un montón de distracciones que eran, pues, gente que paseaba, cuando me llamaban a tomar café, cuando no sé qué, pues todo eso, claro, obviamente desaparece. Pero es cierto que cambian esas distracciones. De pronto aparece en juego tu pareja, aparece en juego miles de cosas que ocurren en tu casa, que cuando tú no estás no te das cuenta que ocurren, pero sí que ocurren. Tienes un montón de distracciones a nivel bueno, le voy a dar aquí para que salga el titulito. Eh, Perdón, a ver. Y pues un montón de distracciones que tienes en casa, como por ejemplo voy a decir cosas que parecen una tontería, pero no lo son. La nevera, pues que te vas a coger no sé qué tontería, ahora voy a beber agua, ahora no sé qué, pues al final son muchísimos factores que también distraen. Además no tienes a nadie alrededor, o sea, no tienes un entorno en el que todo el mundo esté trabajando, con lo cual hay gente a la que eso les supone una dificultad añadida, ¿vale? Porque al final, cuando tú ves a otros trabajar, pues te apetece más trabajar, pero hay veces que cuando tú estás solo, dices, "Puf, no me voy a poner ahora mismo a hacer esto". Entonces tiene que haber una disciplina importante de
de cara a cumplir los objetivos, ¿no? Que al final se trata de eso, se trata de cumplir objetivos y hacer la cosa de manera responsable. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y lo de cambiar el entorno es muy importante, o sea, lo de que cambia el entorno, porque hay gente que teletrabaja en lugares poco adaptados al trabajo, ¿vale? Eh, Me refiero, no estoy hablando, por ejemplo, de irse a una cafetería, que puede ser una de las opciones. Hay gente que le gusta irse a una cafetería. Cuando tú estás en casa, tienes que tener un sitio específico y más o menos bien diseñado para trabajar, porque si no te vas... Perdonad, que le he dado un botón. Bien diseñado y específico para trabajar, ¿vale? Entonces, hay gente que no lo hace así. De hecho, yo en su día, cuando yo era muy jovencito, tendría 17, 18 años, yo en su día montamos una empresa familiar y demás, y yo trabajaba, ¿dónde trabajaba? Trabajaba en mi habitación, porque vivía con mis padres. Pues eso es complejo, porque tienes donde duermes y donde trabajas en el mismo lugar. Y es muy, 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 muy difícil separar las cosas. Bueno, donde duermes, donde tienes todo tu ocio, o sea, es muy difícil separar las cosas. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta, que el generar un espacio en el que se trabaja, porque si no es difícil. Bueno, aquí he visto que ya ha salido el siguiente epígrafe, que pone trabajo accesible a las 24 horas, y es que eso es la realidad. Es bueno y es malo. Tú tienes acceso al trabajo siempre que quieras, me refiero. Puedes trabajar 5 minutos, puedes trabajar 1 minuto, puedes trabajar 3 horas, pero siempre, siempre, siempre vas a poder levantarte y ponerte a trabajar, porque tienes todo lo necesario para trabajar. Pero también esa es la parte negativa, que tú te puedes poner a trabajar sin límite, y el sin límite es peligroso, porque realmente hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Estos son unos puntos rápidos y luego entramos más en detalles. Hay que ponerse horarios realistas. Los horarios son importantes, sobre todo que los horarios que te pongas sean horarios en los que tú sepas que vas a poder, eh, digamos, trabajar seriamente. O sea, que no haya interrupciones, las que sean, las que haya que tener, las tendrás, pero que sepas que son horarios en las que de pronto no va a aparecer nada que te haga salir de la rutina, ¿vale? Luego también tenemos la parte de la relación social, que es que básicamente tiene que ver con que no puedes desaparecer del mundo. Tú no puedes desaparecer porque somos seres sociales, y además tenemos amigos, y es súper importante que nos relacionemos con la gente. Y no solamente con los amigos, sino con los compañeros, con clientes, con proveedores, con otros, con colaboradores, con lo que sea. Pero hay que relacionarse, porque si no, de verdad, esto... Bueno, pues hay gente que lo soporta más y hay gente que lo soporta menos. Y quien lo soporta poco, puede ser un problema grave esto. Y luego hay una cosa muy, 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 muy importante, que es tu tiempo. Hay que tener tiempo para ti, el que sea. Ya hay que buscarse un rato, 2 ratos, 3 ratos, los que sean, pero hay que hacer cosas para ti. O sea, que no sea levantarte de aquí y ponerte a cuidar de tus hijos directamente. Me refiero, que eso también habrá que hacerlo, pero que hay buscar un ratito para hacer lo que nos gusta. Pues si a que le gusta pintar, pintar, escuchar música, jugar a videojuegos, lo que sea, ¿vale? Entonces, dicho estos 5 puntos, vamos a empezar por el primero, a desgranar un poquito más, ¿vale? Pero vamos, si queréis irme haciendo preguntas, dependiendo, digamos, de punto a punto, y hacerme preguntas y yo al final de cada punto las respondo, o si me queréis parar, no hay ningún problema, ¿vale? Yo creo que podemos ir de momento punto por punto porque es cuando yo creo entremos en materia, ¿no? Eso Vamos a es. hablar del entorno, vamos a hablar de tal. Yo según ibas hablando estaba pensando en paralelo todas las directrices que hemos circulado en la empresa de cómo tenemos que, me casan, son muchas de esas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero creo que está bien empezar ahora ya. Ha habido alguna pregunta, pero ya son más específicas que yo las iría viendo, las que no podamos, o porque no vengan directamente con lo que estamos hablando ahora, las comentamos un poco en la parte final del webinar, ¿vale? Perfecto, sí, sí, sin problema, sin problema.
Bueno, entonces todo tiene que ver con, bueno, el primer punto tiene que ver con el entorno. Entonces, el entorno ya lo hemos comentado antes. Necesitamos que tengas, necesitamos tener un espacio físico y específico para el trabajo. Eh, yo, por ejemplo, tengo un espacio físico y específico para el trabajo, pero que es compartido. De hecho, si se puede ver aquí, se puede ver aquí una cocinita de estas de. Pero bueno, en principio, esto es para cuando tengo que trabajar por la tarde un rato y que el niño pueda estar entretenido mientras yo hago cosas, ¿no? Pero es cierto que si no creas un espacio única y exclusivamente para esto, se hace todo mucho más complejo, muchísimo más complejo, ¿vale? Lo que pasa cuando teletrabajas es que tú estás acostumbrado a pertenecer a una cosa más grande, ¿vale? Y claro, cuando tú empiezas a teletrabajar, cuando tú te lo montas por tu cuenta, bueno, sabes que ya eres una sola persona y ya está. Pero cuando tú empiezas a teletrabajar y estás acostumbrado a estar en una empresa, tienes que entender o tienes que sentir que tú no solamente estás aquí solo ante el peligro, sino que perteneces a una colectividad, ¿vale? Hay un grupo de personas que están contigo, a las que tienes que acceder, a las que puedes acceder, o sea, que no de pronto nos vayamos a teletrabajar y desaparezcamos del mundo y, bueno, como estoy solo, yo me lo guiso, yo me lo como, no, no. El trabajo en equipo existe, se puede hacer desde casa y desde donde sea. Lo único que hay que hacer es tener una forma o digamos una organización para poder trabajar en equipo, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. De hecho, mañana veremos alguna de ellas, pero que son muy efectivas, o sea que no vas a estar solo ante las situaciones. Entonces eso está muy, muy, muy interesante. ¿Por qué esto es posible? Pues porque, como bien dice el siguiente punto, la tecnología ya está aquí. Ya está. No es nada que tengamos que desarrollar, ni algo que es un paradigma de aquí a 20 años. Existe de todo para teletrabajar. Te gustarán más unas cosas, te gustarán menos otras cosas, pero la realidad es que ya está todo aquí, ya existe, ya funcionamos con máquinas en remoto, funcionamos con una serie de aplicaciones que nos organizan el trabajo, que nos distribuimos el trabajo, que funcionan con notificaciones, etcétera, etcétera. O sea, trabajamos bien, estamos conectados a Internet. Es increíble en esta época que estamos pasando el papel que tiene las telecomunicaciones e Internet y que no haya habido ningún problema. O sea, me parece increíble y eso es un 10 absoluto, porque claro, imaginaos todo esto sin comunicaciones. O sea, habría gente loca ya, a día de hoy, ¿no? Y gente pues con unos dramas increíbles. Entonces, la verdad es que todo esto y ver que esto funciona de esta manera en situaciones incluso de excepción, ostras, pues dices, muy bien, ahora ya sí que sí, ahora ya sí que sí, esta era la prueba de fuego, no que necesitábamos, pero bueno, sirve como una buena prueba de fuego de ver que efectivamente estábamos Ya. preparados. Otra cosa es que estemos acostumbrados, pero preparados estamos, ¿vale? De- Bueno, es cierto que sí. no, te iba a decir que precisamente esto nos pilla hace 5 años, esta misma Ujú. situación, y hubiera sido muchísimo más complicado, ¿no? Pero ahora cuando tocaba, en realidad casi todos teníamos instalados, casi todos hemos utilizado una videoconferencia por WhatsApp, casi todos hemos tenido que hacer una videoconferencia con algún compañero o con alguna otra empresa y Mm. estamos más familiarizados. Y es una suerte, porque hace 5 años probablemente hubiera sido mucho más caos, o hace 10, ¿no? O hace 20, ¿no? Claro. Ni te cuento. Bueno, es que Es, llega a ser eh, 10 y bueno, es que yo no quiero saber lo que pasa. el Pero salto. hace 5 años, que es lo que dices, no es tan lejano, hace 5 años había gente que no había tocado Skype en su vida. Y ya no digas Microsoft Teams o alguna cosa así que es un poco más complejo, que la gente, a lo mejor a día de hoy había gente que ya estaba escuchándolo. Pero es que en esa época, bueno, es que ni existía. O sea, me refiero que es increíble. Entonces, la verdad es que todo esto ha ocurrido en un momento en el que el mundo, afortunadamente, estaba preparado para ello. Otra cosa es que tú, como persona, estuvieras concienciado o acostumbrado y que tu empresa hubiera tomado las medidas para poder teletrabajar, que esa es otra, que esa es una derivada que no vamos a entrar, pero sí que es cierto que ha habido muchas empresas que ahora se han encontrado con, ostras, es que esto que me estaban diciendo que me tenía que preparar,
Ahora es que no es que me tenga que preparar, es que tengo que empezar a trabajar ya y a ver cómo lo hago, porque no lo tengo. La realidad es que sí que se puede, lo que pasa es que no conocen las herramientas con las que hacerlo, pero sí que realmente es escoger ciertos programas que te facilitan esa actividad y empezar a trabajar así, ¿no? Aunque tengas que pedirle a tus empleados que, bueno, como no tenéis portátil personal, pero bueno, si tenéis en casa una tablet, no sé qué, bueno, ya eso ya se vería, ¿no? Pero bueno, hay muchas opciones, muchas opciones. El tema del contacto entre empleados, entre compañeros, con tu equipo, etcétera, etcétera. Ya lo hemos comentado, acabas de comentarlo tú, Alberto, que el mundo ya está acostumbrado a utilizar teleconferencias. Está acostumbrado a hemos utilizado salas de telepresencia, Skype por todos lados, desde el móvil, como dices, desde el WhatsApp, ya tenemos todo, prácticamente cualquier sitio puedes montar una videoconferencia y es una cosa bastante ya natural. Antes yo me acuerdo que veía a alguien haciendo una videollamada por un pasillo de una oficina y decía yo, Dios mío, ¿por qué? Pero a día de hoy es muy habitual, muy habitual. Entonces, bueno, ya nos hemos habituado y estamos acostumbrados. ¿Sí? Esto que hablábamos de mantenerse en contacto, que creo que lo vamos a ver más tarde, iba a Sí. aprovechar para leerlo con una pregunta que nos acaban de hacer, que era sobre qué Vale. opinas, cuando hablas del entorno de las instrucciones, de trabajar de noche. Yo iba a hacer solamente una apreciación por ahí, porque creo Sí. que, claro, vamos a hablar de teletrabajo muy en general, y hay Ujú. muchísimos tipos de trabajo, ¿no? No es lo mismo trabajar de programador que trabajar, yo qué sé, de atención al cliente o llevando un comercio electrónico, ¿no? Mm. ¿Y por dónde iba? Porque por la noche estarás tú y te concentrarás mucho y igual no tienes distracciones y está genial para determinadas tareas. Pero Claro, obviamente depende cómo sea tu trabajo y con quién tengas que interactuar, el resto de compañeros van a estar despiertos probablemente en otros horarios. Más que nada porque como tengas críos en casa o tengas otro tipo de situaciones, vas a operar durante el día, que es lo normal, ¿no? Entonces, totalmente. Mm. yo, por ejemplo, personalmente, para depende de qué tareas, incluso yo mismo ahora en estas fechas, algunas cosas las he hecho fuera de horario. Ya se ha dormido el niño, ya voy a aprovechar que este es el momento en el que me concentro. Pero Mm. obviamente, depende de qué tipos de trabajos en una empresa, nosotros nos hemos autoexigido una disponibilidad Mm. somos 300 personas. Tenemos que estar todos más o menos de acuerdo en un horario, no es lo mismo eso, ya Mm. por eso digo una empresa más grande o una pequeñita, para estar disponibles, porque si no, cuando necesites hablar por Skype con alguien, no va a estar uno durmiendo, el otro despierto y demás, ¿no? Claro, Entonces claro. hay que ir adaptándolo cada uno a su circunstancia laboral o de empresa, de clientes y compañeros, entiendo. No sé si tú tienes alguna experiencia por ahí con lo de trabajar de noche. Bueno, la verdad es que yo creo que todo el mundo que se pone a emprender su cosa y tiene además familia y demás, lo primero que empieza es a echar noches. O sea, tienes que avanzar, hay veces que no puedes durante el día y dices, bueno, pues me despierto a las 6 o a las 5 y empiezo a trabajar desde esa hora y ya por lo menos he echado 3 4 horas antes de que se despierte el mundo, ¿no? La realidad es que, bueno, hay épocas, o sea, yo he tenido épocas que sí, que perfectamente, pero hay otras épocas que entonces, basar toda tu productividad en eso puede ser peligroso. No sé si me ve un poco quemado la cara. Bueno, no sé. Bueno, Bueno, eh, se ve bien. se, se me ve quemado, ¿no? ¿O no? Bueno, ese depende de la luz, pero yo creo que tampoco es importante. Vale. Bueno, entonces el tema es a ver, a mí personalmente es que me gusta también trabajar de noche. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he cambiado mi forma de hacer. Yo antes me quedaba hasta muy tarde y ahora lo que hago es que me despierto muy pronto, cuando tengo grandes cargas de trabajo. Eso cada uno, me refiero, los biorritmos de cada uno los tiene que saber y hay gente que es muy nocturna y por la noche es un momento maravilloso y tal y cual, pues entonces adelante. O sea, es que de verdad hay gente que trabajar de noche le funciona y no es malo, o sea, no es menos productivo ni es nada. Si tú es el momento en el que tú te concentras y realmente produces, perfecto. Nos está Eh, compartiendo bueno, una asistente, una persona que está asistiendo al webinar
y también me cuadra mucho. Es que por eso estamos hablando de distintas situaciones. Por un lado está el mm, teletrabajo que has hecho que te has podido hacer porque eso, eres un emprendedor, todavía no tienes mm, una oficina o un espacio de coworking, entonces te mm, amoldas a, igual no tienes ni compañeros, a los que de claro, repente hemos pasado a otro sistema o a la gente que, aquí por ejemplo alguien comentaba, ¿no? De yo soy autónoma y empecé a trabajar desde casa y lo más importante es la disciplina. Totalmente. Es que depende también total. de tareas. Mm, Nosotros, por ejemplo, Arsis, empresa, 300 empleados, pues estamos manteniendo en algunos departamentos los turnos, porque es que la atención al cliente tiene que seguir funcionando y tiene, aunque claro, sea es que desde es casa, habrá gente que tenga el turno de mañana y gente que tenga el turno de tarde y tendremos que buscar la forma de conciliar todo esto con la situación excepcional que hay, de que mm, además tienes a los hijos en casa y tienes que hacer de profesor y repasar las tareas y todo lo demás, ¿no? todo. Pero sí que es verdad que hemos insistido mucho y creemos que, yo creo que para muchos otros entornos de una empresa que se ha visto forzada al teletrabajo, en esa historia de mantener una rutina, mantener una hora de levantarse, mantener una hora de, de ducharte, de vestirte como si fueras a salir a la calle y de sentarte en ese sitio que has reservado para trabajar, simulando que Tal estás yendo a cual, la oficina. tal Es cual. verdad que las situaciones no son las idóneas porque no has dejado al hijo en el colegio y lo vas a tener en tu casa, pero un poco esa Mm, actitud de, no, no, aquí, porque si no entras en el abandono, ¿no? En el trabajar en totalmente. pijama De hecho, y todo yo, esto. aunque parezca, dije, bueno, pues este chico que lleva una camiseta porque está en casa. No es que yo, es que yo trabajo así en camiseta. O sea, Sí, sí, yo, sí, mi trabajo no me requiere una etiqueta, entonces es así como yo suelo trabajar. O sea, que no es que yo también tengo mi pijama y ahora mismo no voy en pijama, ¿no? Entonces, bueno, exacto. que es Nosotros, importante eso, ¿no? Y sobre todo, estoy, y aquí en este caso, lo de mantenerse en contacto es importante, lo de lo que tenemos en pantalla. Hay muchos canales para mantenerse en contacto, pero lo que dices tú, si no hay otro lado, otro al otro lado, pues obviamente malamente vamos a comunicarnos con el resto, ¿no? Entonces es muy importante tener por lo menos una franja horaria en el que el resto exista al otro lado, porque si no, hemos eso es. hecho... Igual, hemos- igual tenemos que improvisar o no podemos ser tan rígidos, sobre todo porque es excepcional, pero hay que intentar mantener esa rutina y influye hasta la hora de, me va a reservar el domingo o el sábado y el domingo para descansar, porque si no, esto es totalmente, totalmente. un día eterno, ¿no? Mm, Una cosa, bueno, que no sé si es extrapolable a otras situaciones o no, pero que, por mm, ejemplo, nosotros estamos tratando de hacer, al menos, es vernos las caras. Yo justamente ahora no la estoy mostrando, luego me conectaré, pero es porque el ponente eres tú ahora mismo, pero mm, lo que nos hemos propuesto es todos conectarnos al menos un rato, igual no toda la conversación tiene por qué durar 15 minutos todos viendo las caras, tampoco es necesario, ¿no? Pero saludarnos, vernos las caras y de esa forma te obligas a mínimo a que todo el mundo esté claro. vestido, presentable, eh, ta- en, peinado, ¿no? Entre comillas, que no es Sí. necesario estar peinado, pero es como te obliga un poco a mantener esa rutina que llevabas cuando tenías el trabajo de Es que, oficina. si no, de verdad, es que es muy fácil dejarse llevar. Entonces, bueno, pues si tenemos un poquito de conciencia de eso, pues todo saldrá mejor al final. La Eso gente, es. todos nos adaptamos a lo bueno y a lo malo rápidamente. Entonces, O bueno, sea, pues en este hay que caso, ser un poco flexible, pero hay que tener también, tratar de tener una rutina, de seguir trabajando como si fuera el día a día, ¿no? exacto, exacto. Bueno, entonces seguimos con esto. Bueno, no sé si yo creo que está más o menos explicada la pregunta así, ¿no? Con lo que hemos estado comentando. Sí, 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 yo entiendo que, bueno, a ver, esto es lo que hemos dicho, es opinable y va a depender mucho lo de trabajar de noche respecto a esa pregunta de tu circunstancia, de tus clientes, de cuándo Claro. tienes que interactuar con otras personas y del tipo de trabajo que hagas. Yo creo que Si, por ejemplo, si tú trabajas solamente por objetivos y ya está, y no tienes que tener contacto con nadie a lo largo del día, ahí ya es cuando tú tienes libertad y tu biorritmo marcará. Me refiero, tú tienes que entender cuándo puedes tú hacerlo y cuándo eres más productivo y al final se trata de eso, se trata de buscar cuándo son las horas que tú eres más productivo, porque ahí es donde está el truco de todo esto, mm, de producir cuando eres más productivo, que es lo guay. ¿Vale? Pero bueno, es lo que dices, que cada uno tiene una forma de, digamos, una situación diferente. Lo de las distracciones lo he pasado ya, ¿vale?
porque eso ya lo he dicho antes, el tema de las nuevas distracciones diferentes que ahora tenemos en vez de las que teníamos en la oficina. Pero aquí hay un punto interesante porque el tema de la procrastinación es bastante importante en estas situaciones, ¿vale? Eso de lo hago en el último momento, voy a dejarlo que todavía queda un rato. eh, Eso es un poco complejo. Sobre todo hay gente más propensa a eso. Entonces, yo lo que siempre he visto, he oído y todo el mundo ha recomendado y no sé qué, es el trabajar por pequeños objetivos y premiarte por ello. Porque ¿cuál es el problema de la procrastinación? Que tu cerebro lo que quiere es llegar a una satisfacción instantánea, ¿no? De alguna manera, lo que tú quieres es, yo voy a hacer esto porque me da satisfacción ahora mismo, no dentro de 10 horas. Entonces, esa es la gran trampa, porque lo que queremos es que todo lo que hagamos nos dé un efecto a nosotros ahora mismo. Y no, y por eso vamos aplazando una cosa más importante a lo mejor por cosas más pequeñitas, porque bueno, ya es la otra, porque de momento me voy haciendo esto que me da como pequeñas alegrías, ¿no? Entonces, si lo que hacemos es que fraccionamos el trabajo grande que vamos a procrastinar, vamos a aplazar. Si lo fraccionamos en pequeños objetivos y nos damos pequeños premios por ello, me refiero 5 minutitos de descanso, o ahora voy a hacer no sé qué, ahora me voy, pues ahí es donde, si eres constante, obviamente, eres capaz de luchar contra ese gran enemigo que es la procrastinación, que no es enemigo total, porque me refiero, también hay veces que es incluso, bueno, no sé si bueno, pero hay veces que es casi una vía de escape, pero por lo menos que sepamos que esto es una cosa que va a aparecer, porque cuando no estás delante de todo el mundo, muchas veces tiendes a decir, bueno, voy a parar esto que no me va a dar tiempo ahora y voy a hacer una cosa más pequeñita y luego continúo. Y al final estás aplazando una cosa que tiene la importancia real por cosas que no la tienen, ¿vale? De cara a las Sí, distracciones, comentaban, aparte del frigorífico, la pareja, los hijos, estamos en un momento en el que, no sé vosotros, pero vamos, yo recibo, y lo comentaba gente por el chat, que más WhatsApps y memes y no sé qué que así, nunca, ¿no? Y que es muy difícil, sí. y como tengas el mismo teléfono para una cosa que para otra, pues es difícil discernir. Yo he empezado, por mi caso, a deshabilitar la descarga automática de todos los vídeos, de todas las fotos, de todo lo que me llega, porque es brutal la cantidad de cosas que circulan y silenciar Totalmente. los grupos que son de ocio para separarlos, porque si no, como comentaba más de una persona, es muy difícil el no estar todo el rato mirando el teléfono. Ya lo es de normal, pero es que en esta situación probablemente es lo mismo que decíamos, que no estamos conciliando porque no tenemos a los hijos en casa a la vez que trabajamos. Total. Estás teniendo una situación anormal del exterior, de las noticias, del Ujú, bombardeo y demás. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, no sé otra gente qué estará haciendo, pero vamos, silenciar, eliminar ujú. descargas automáticas y decidir tú cuándo vas a consultar esa información, Ujú. porque si De no, hecho, es si un queréis pedazo. lo puedo traer. No tenía pensado, pero lo puedo traer mañana. Hay varias aplicaciones para el móvil que te bloquean las notificaciones durante un tiempo. Me refiero. Sí, Dices, va, qué tontería, pues con no mirarlo me vale. Eso es mentira. O sea, lo vas a mirar. Entonces, si sí, tú sí, te coges una aplicación que te bloquea esas notificaciones de WhatsApp, las que sean, ¿no? Tú mantienes, por ejemplo, las llamadas solamente. Entonces, mm, la notificación del WhatsApp te la bloquea y las notificaciones de las redes sociales, por ejemplo, y demás, hasta que tú terminas, hasta que tú ya dices, vale, desbloquear, y ya automáticamente vuelves a tener acceso a todo eso que eso es. antes no tenías. Mañana lo vemos pues, Por pero ejemplo, como estaban preguntando, yo sé que Google ha sí, implementado directamente en Android algunas de estas, ¿no? Hay una parte en el menú, en configuraciones, que es la de para precisamente reducir el uso y puedes sí. decidir qué aplicaciones bloqueas, se pone en blanco y negro a partir de tal hora y este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo sé que en MIUI, que es yo tengo un Xiaomi, pues también tiene ese tipo de cosas. Y Microsoft también, Windows 10 también tiene eso. Tiene un Mm, sistema de eliminar las notificaciones que no te interesan y cuando de pronto dejas de trabajar, digamos que es como que reconoce los programas que tú sueles utilizar para trabajar
y cuando dejas de utilizarlos, de pronto dice, aquí te muestro todas las notificaciones que has tenido durante este tiempo que estabas trabajando. O sea, que eso te lo hace Windows ya. O sea, que mañana Aquí si queréis dicen lo traigo. que iPhone ya ofrece esta opción. En Android yo sé que el que tenga Android puro o un sistema Android se va a ajustes y en bienestar digital Eso es, hay un par de opciones bueno, aparte que te informa, hoy llevas 6 horas enchufado al móvil y este tipo de cosas tal cual. te permite gestionar todas las notificaciones, establecer periodos de no molestar, incluso creo que hay sistemas en el que te dice las veces que has desbloqueado el móvil. Mm, Dependerá, claro, de cada teléfono, ¿no? claro. A ver, Eso. Hablan en concreto del WhatsApp, pero que se puede hacer directamente, que no sea que tú estás silenciando un grupo durante una mm, hora o durante 8 horas o el año. Puedes directamente que el WhatsApp no le haga ni que no pare. caso y no te lo diga, Sí, sí. ¿no? Es a otro Sí, sí, nivel, es a total. nivel del sistema operativo, Sí, no de la sobre todo aplicación. que muchas veces piensas, ¿para qué voy a hacer eso si yo con no cogerlo? Es que como no lo hagas, lo coges. Lo coges porque es que es lo que hablábamos antes. Son los pequeños premios. Un meme es un pequeño premio. Entonces lo vas a coger porque te apetece verlo en ese momento. Luego también te valdrá, pero es que en este momento es que me está quemando la mano, ¿no? Entonces, por eso es importante, bastante importante, el tema de desactivar cosas y de no mirar el móvil, en fin. Me parece Mm. una locura, pero es bastante importante. Hay varias herramientas y directamente el bloquear la descarga automática, porque por Mm, defecto creo que se descargan automáticamente los archivos, tú puedes decir no descargarla, entonces se te va a ver una imagen borrosa, como que no tienta tanto ir a ver ese chiste o esa, o esa, tal o cual, esa información. tal cual. Bueno, este punto estaría, ¿vale? Este punto que es Ujú. así bastante, como he dicho antes, es todo bastante sentido común. Bueno, pero está bien que resaltemos todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. El tema de que el trabajo es accesible a las 24 horas, lo que decíamos antes, siempre tenemos acceso al trabajo las 24 horas, con lo cual eso es bueno y es malo. Eh, no podemos estar todo el rato sin parar. No tiene, no podemos estar pensando que ya que estamos en casa, pues entonces voy a quitarme todo lo que tenía del año porque ya que estoy en casa me lo voy a quitar y ya luego ya veré. Siempre va a haber trabajo que hacer. Entonces, también la salud mental es muy importante y sobre todo cuando estás en casa. Entonces, y más en una situación de confinamiento como ahora mismo. Entonces, no trabajemos sin parar, vamos a darnos unos cuarterillos, tener nuestros ratos de tranquilidad. Y además, aquí hay una cosa muy importante y es que no podemos dejar que el resto crea que todo el rato pueden decirnos, hay que hacer esto y tú vas a parar todo lo que estés haciendo por hacer eso en particular, ¿vale? A no ser que lo que hemos hablado, que todos sepamos que en ese momento, durante las horas centrales del día, vamos a estar todos a saco con esto y luego ya veremos lo que nos permite la familia. Bueno, pues eso, o sea, simplemente saber que el mundo, digamos, te respete un poquito tus tiempos y demás. A no ser que tengamos eso, una franja horaria determinada en la que sabemos que todo el mundo está a full con esto, ¿no? Y luego, esto es importante cuando trabajamos desde casa, a no ser que lo que decíamos antes, si trabajas desde casa por objetivos, siempre que sea por objetivos, no estamos 8 horas esperando a que nos manden trabajo, sino que realmente tenemos que ser conscientes que tenemos que organizar todas nuestras horas para conseguir ese objetivo. Entonces, es un poco diferente, ¿vale? Es un poco diferente a estar esperando 8 horas. Ah, pues ahora eres un embudo y te van echando cosas y cuando terminas a las 6 o a las 7 o a las 8, no sé cuando termine cada uno, ahí ya suelto el boli y me voy y ya me olvido. No, es que aquí, como no trabajes, o sea, como trabajes como el sistema de estoy en una oficina 8 horas y luego ya me voy, eh, o sea, es que mueres, es que no vas a parar de trabajar. Es una cosa continua, continua. Vale, esto es importantísimo, el tema de los horarios realistas, ¿vale? A no ser que sea el tema que comentábamos de mantener un horario central en el que sepamos que todos estamos activos, el resto del tiempo tiene que ser un horario más, o sea, tiene que ser un horario que tú sepas que vas a poder cumplir, ¿vale? De hecho, lo primero que tengo aquí puesto es que imponer un horario a una persona es algo antiguo, con poco sentido, siempre y cuando
se trabaja por objetivos. Obviamente, cuando tienes eres atención al cliente, eres lo que sea, obviamente tienes un horario, ya está, eso no es discutible. Pero que todo el mundo esté cortado por el mismo rasero, pues a lo mejor no es lo más óptimo. Entonces, bueno, lo que sí que está claro es que cuando trabajas en casa, tienes que tener horarios realistas para ti, que tú sepas que vas a poder cumplir y que sean realmente que sepas que vas a poder cumplir, o sea, acabar o llevar a cabo los objetivos o los trabajos que tienes que hacer, claro. Entonces, todo esto tiene que ver con la calidad del trabajo. Por eso se dice mucho que el trabajar desde el teletrabajar o el trabajar de casa, que tiene que ver mucho con la productividad, que al final, aunque se dice que no, siempre es más productivo. Sí se hace bien, sí se hace bien. Si tú realmente eliges cuando tú eres o cuando tú puedes concentrarte mejor y demás, ese es el momento en el que el tiempo de trabajo es de más calidad. ¿Vale? Cuando tú consigues que todo el rato, cada vez que te pones a trabajar, sea esos momentos en los que tú vas a dar el 100% o el 200%, entonces ahí consigues muchísima más productividad y de hecho muchas veces te supone a lo mejor no llegar a una jornada de 8 horas, porque ya lo has hecho todo lo que tenías que hacer durante el día. Es una cosa que tiene que ver mucho con la auto, digamos que tienes que estar muy organizado y demás, pero que se puede, que todo el mundo lo consigue, vamos, que no es una cosa de ciencia ficción. Esto es lo que hablábamos antes, cada persona rinde mejor a una franja del día, ¿vale? Que tiene que ver con los biorritmos y demás. Hay un podcast muy interesante sobre productividad que se llama Kenso, que llevan dos tipos muy interesantes y la verdad es que hablan mucho de eso y hay un capítulo entero que tiene que ver con los biorritmos de las personas y cómo cada persona tiene una franja horaria y por qué. Entonces, la verdad es que son muy interesantes y es real, o sea que te vas a encontrar con todo tipo y no es que el que trabaje por la noche es que sea es que bueno, es que le gusta porque no, es que a lo mejor de verdad esa es la hora en la que lo da todo. Ahora Sí, que comentabas lo del podcast, que para que no se sí. me olvide, es un pequeño inciso, ¿eh? No tiene que ver. El viernes patrocinamos un evento que hubo que era Teletrabajo Forum. Resulta que era un evento que se estaba trabajando ya con cierta antelación a que pasara esto, o sea, ante que creo que tenían pensado hacerlo físico y han pasado al online precisamente por las circunstancias, De hecho, pero harán uno venía, físico. de hecho, querían Dicen hacerlo físico, lo dijeron, sí, que son quieren de hacer teletrabajo, pero después. quieren hacerlo físico. Entonces, os voy a pegar aquí el enlace para que lo tengáis todos, porque creo que lo he pegado mal. No, pero sí, Me la- debería haber. Es un evento que tuvo 6 horas de duración con charlas de todo tipo profundizando sobre el tema del teletrabajo. Para nada tiene que ver con esto, que esta es la iniciativa nuestra de contar un poco nuestra experiencia, pero el que esté buscando más recursos, entiendo que estéis aquí porque os interesa el tema, creo que había bastantes expertos hablando de Sí, múltiples cosas, creo David tuviste también parte, sí, y incluso el de que marco tenga seis legal horas, también. O sea, está eso muy es, bien. el que tenga 6 horas para ir mirándolo, bueno, obviamente eran charlas de distintos ponentes con distintos topics, pero os animo a verlo, se pagaba el enlace en el chat, ¿vale? Sí, además es muy fácil de seguir. Yo lo he seguido, no he tenido que estar viendo todo el rato en YouTube el vídeo. Como son personas hablando directamente desde sus localizaciones, yo me he puesto el pinganillo y he estado haciendo cosas diferentes, trabajando, está con el niño, haciendo no sé qué, y he estado todo el rato con el pinganillo y lo escuchas y la verdad es que es muy fácil de seguir. No es una cosa muy Vale. compleja que necesites estar ahí 100%. O sea Han que, preguntado otra vez que cuál era el nombre del podcast. Creo que has dicho sí. Kenzo. Kenso. Kenzo, con S. Kenso. Sí, déjame que si queréis lo busco en un Luego lo busco yo segundo. y lo pongo en el chat, Vale, si eso, si quieres. vale, perfecto. Muchísimas Está gracias. en Spotify y demás, o sea, está muy bien. Se llama Kenso, KN, mira, Sí, mira, la acaba de poner alguien. eso, Kenso.es/podcast. esto Para es. poner en el chat, muchas gracias. De hecho, mira, ahora mismo acaban de cambiar la portada y pone teletrabajar con eficacia. La verdad es que a mí lo descubrí y lo típico que le dices, bueno, voy a dar una oportunidad a esto porque como
bueno, pues al final la verdad es que me metí, no sé cuántos, no sé cuántos programas tienen, pero tienen una barbaridad y súper interesante, ¿eh? Además habla gente muy interesante que dices, joder, ¿cómo gestiona esta persona su vida? Y te cuenta y dices, jolín, la verdad es que muy bien. En fin, eh, pues, el tema es que todo esto tiene que ver con, y más ahora en esta situación en la que nos encontramos, en que obviamente tenemos que hacer todo, tenemos que estar a la familia y sobre todo que ahora los niños están en casa, es una locura. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta eso, cuáles son las prioridades. Es importante que queramos, pues la gente que esté sola, pues obviamente dice, bueno, pues yo quiero trabajar todo el día, ¿vale? Tú mismo. Pero la gente que no, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos otras cosas. Entonces, es muy importante tener eso claro, porque si no nos vamos a exigir una barbaridad, no vamos a poder llegar y eso entra una frustración y un estrés y una impresionante. Entonces tenemos que tener muy claro todo eso, tenemos que tener mucha fortaleza mental para ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, lo de definir un horario, antes decía alguien que era autónoma y que era muy importante ser la disciplina y tal, ¿verdad? Pues tiene que ver con este punto. Definir un Correcto. horario, aunque sean 3 trocitos, aunque sean 20, bueno, 20 trocitos no, porque trocitos de 1 minuto no vale, ¿vale? Pero tiene que ser por lo menos trozos de los que te dé tiempo a concentrarte y bueno, pues aunque no tengamos pensado, ay, no, es que tiene que ser un horario como el de la oficina. No tiene por qué, pero por lo menos tienes que saber que vas a poder cumplir el horario y que lo vas a poder cumplir con calidad, ¿vale? Eso es importantísimo. Y esto sí que es importante. Esto para mí es pilar absoluto que tiene que ver con que todo el mundo tenemos una pareja que también tendrá problemas para teletrabajar, para estar con todo, pues está en nuestra misma situación, sobre todo a día de hoy, porque hay veces que, bueno, pues en las parejas cada uno tiene su actividad y tal, y bueno, hay veces que es más fácil, pero en esta situación de confinamiento absolutamente todo el mundo tiene un problemón y tiene que sacar trabajo y tiene que buscar la forma de que... Entonces, aquí hay que involucrar a la pareja en este tema y decir, mira, o nos organizamos o morimos. Entonces, es importantísimo organizarse y que la otra persona sepa que cuando tú tienes la puerta cerrada porque estás trabajando, es que estás trabajando y que saldrás a la hora que tú le has dicho que vas a salir porque ahora en ese momento entrará ella o él. Entonces, ahí sí que es súper vital. Es que si no vas a estar solo ante el peligro o sola. Y es duro, ¿eh? Es duro porque a mí me pasó las dos cosas y cuando no tienes el apoyo, ostras, es que, es que todo el rato sientes que lo estás haciendo mal, porque dices, es que no consigo hacerlo de una manera que todo el mundo esté contento, claro. Pues obviamente, por eso es importante involucrar a la otra parte. Vale, las relaciones sociales. Esta es una parte un poco rapidilla, pero bueno, que es muy importante. La relación social tiene que ver con que no se puede desaparecer, como decía antes. Estás trabajando, pero no has desaparecido de la sociedad. De hecho, eres un ser social y es importante que estés todo el rato relacionándote con la gente. Hay muchísimas herramientas con las que tener contacto con amistades y compañeros. Veremos algunas en el webinar que viene. Y esto es importante, es que una de las cosas que más rédito dan o que más rentabilidad da, sobre todo cuando trabajas en equipo, es interesarte por la gente. Eso de mandar el trabajo y por la tarde recogerlo y olvidarte o sea, como si fueran robots el resto, eso no, no está bien para nada. La gente va a terminar achacándolo y no, o sea, vas a terminar con un problema. Entonces, simplemente interesarte un poquito, que además todos tenemos ese puntito de decir, bueno, pues que no es una cosa que no nos salga de nosotros, que todo el mundo nos interesamos por la gente. Entonces, ostras, pues con verbalizarlo, ya la gente se siente acompañada, porque es lo que decíamos, ¿no? Formamos parte de un todo, formamos parte de una organización, de un grupo, de un equipo, de lo que sea,
y el hecho de que te sientas que estás solo ante el peligro, que no te va a estar acompañando, realmente la gente dice, ostras, pues te desmotivas, te separas del grupo, empiezas a ir por tu cuenta. Entonces, es muy importante eso, es muy, muy importante que, sobre todo teniendo en cuenta la gente, pues los gerentes, jefes y demás, que en esta situación no saben a lo mejor cómo actuar, pues vital. Interésate por tu equipo, cómo están, si están bien, si están mal, si hoy se han agobiado, si el niño, pues hay que tener un poquito de empatía, porque es que si no, y sobre todo en esta época, si Eso no iba a hay decir que empatía, más estos días. claro. Un pequeño, bueno, Mm, truco personal que tenemos aquí. em, si nos dimos cuenta, antes he mencionado que nos conectamos muchas veces la videocámara, pues como forma de obligarnos a, al menos a mantener un aspecto, ¿no? ujú, Pero también es muy importante, y lo hemos dicho siempre, por el tema de la comunicación no verbal. Em, lo notamos sobre todo cuando hablábamos con proveedores extranjeros, con gente con la que estás en otro idioma y que muchas veces es muy fácil que, oye, nosotros hablamos en inglés perfecto, se pierde información y demás. mm, Y es verdad que cuando te ves la cara, no tiene nada que ver la sensación de que te estás entendiendo con si solo es telefónico y solo es audio. Al menos a mí, en mi caso, y lo he compartido con mucha gente, es así. mm, Porque a veces estás hablando por alguien, especialmente si es en otro idioma. ¿Eh? Igual en español no es tan, si estás todos en el mismo idioma, igual no es tan preocupante. Pero creo que también es positivo cuando te estás viendo, ves si la otra persona te está entendiendo o no ha entendido ni media, o si le ha parecido fatal, o si te ha dicho ok, ok, pero realmente está poniendo cara de esto que estás diciendo es una tontería. Y sí que aporta, lo mismo que aporta una reunión presencial, ¿no? Pero ya sí, que no sí, podemos hacerla, el enchufar la videocámara a veces que a la gente como que le cuesta o le da el reparo, ¿no? reparo. Lo estoy diciendo yo ahora mismo que la tengo apagada, pero luego la enseño. Pero es muy importante, yo creo, en conversaciones y más si estamos hablando con alguien en otro idioma, sí, porque tenemos un cliente, otra empresa o lo que sea. Creo que es interesante. Tal cual, tal cual. De hecho, yo creo que se pusieron los iconitos, los emoticonos en el WhatsApp y demás, las aplicaciones de chat, justamente para eso, para una cosa que digamos escrita, poder darle una emoción para que la gente entienda que es una broma o que es una puntualización, pero que no estás enfadado o algo así, claro, obviamente. Es que es muy importante, si es vital todo esto. Entonces, y más cuando estamos tan deslocalizados, que es que el nivel o la capacidad de llegar a un malentendido es brutal, es brutal. Bueno, ya cerrando esta parte, el tiempo para ti. Esto sí que es algo que todo el mundo intenta hacer, pero luego la realidad es que si preguntamos a todo el mundo cuánto tiempo tienes para ti a lo largo del día, te van a decir pues cero o casi nada o mira, yo con llegar a las 9 de la noche me vale. O sea, la gente realmente tiene problemas para encontrar tiempo para ellos mismos. Entonces, eh, voy a empezar con un tema y es que el tiempo de la concentración, porque muchas veces lo que hacemos es que tiramos durante todo el día, durante toda la jornada y de pronto dices, "Uf, llevo 8 horas y no he parado y ahora no tengo tiempo para mí y ahora, bueno, vale, que sepamos que por mogollón de estudios, el tiempo máximo de concentración real de las personas está en 45 minutos. A partir de 45 minutos empezamos a flaquear. La gente que está que es muy crack en este tema de la concentración, llegan a la hora y un poquito, pero por lo general 45 minutos, ¿vale? Entonces, ¿por qué no paramos un poquito y en ese tiempo, esos 10-15 minutillos es el tiempo que tienes para hacer lo que te dé la gana? O sea, tienes tu trabajo, ya que estás en casa, tienes tu trabajo y al lado tienes el hobby, lo que estés haciendo. A no ser que quieras salir a correr. En este caso no te van a dejar en esta época, pero en el caso de que fuera en una época en la que sí que tuviéramos posibilidad de salir, eh, 10-15 minutillos de correr, por ejemplo, pues lo puede hacer todo el mundo. Te das una vueltecilla, y vuelves. Entonces, cada 45 minutos, echarte 10-15 minutillos de calma y de resetearte un poco, viene, vamos,
es una maravilla. Y ahí es una parte, es un tiempo que puedes, o sea, en 6, 8 horas las que eches, son unos cuantos tandas de 10 minutitos. Al final es un buen rato que has echado a lo que te interesa y lo que te apetece hacer realmente. Aparte de todo lo demás, porque luego tienes a la familia, tienes a los amigos y demás, que eso también. Pero estar con la familia o estar con los amigos no es tiempo para ti de verdad. El tiempo para ti de verdad es tiempo para ti. ¿Qué quieres hacer? Sin ningún tipo de juicio de valor. Lo que a ti te gusta. Y entonces ahí la verdad es que cuando consigues tiempo para eso es muy interesante. De hecho, si hay alguien, esto es como un truquito que usa gente, yo lo he usado alguna época, la gente que no dice, bueno, sí, sí, pero es que yo no voy a estar contando el tiempo. No hace falta. Hay programitas que te las instalas en el ordenador y te dicen, ya llevas 45 minutos trabajados. Si quieres parar 10 minutillos, puedes ahora. Y puedes parar. Entonces, por ejemplo, el método Pomodoro, que no sé si mucha gente lo conocerá, pero hay programitas que puedes instalar en el ordenador o en el móvil y demás, y que te van haciendo te van temporizando de una manera automática y te van sacando alarmas cuando ya has pasado ese tiempo. Es simplemente interesante, y es una forma de que si no puedes parar, no, pues ya está, pues te saltas ese pomodoro, te saltas ese momento de relax, pero por lo menos que sepas que te lo has saltado, ¿no? Porque si no perdemos la noción del tiempo que llevamos sin parar. Y, y luego lo mismo pasa si no puedes hacerlo durante tu jornada, pues en los ratos de familia y demás, pues si puedes echar un ratito solo para ti, lo que le llaman también ahora mismo, ahora se cuenta mucho, ¿no? Se dice mucho de autocuidados y tal, que es como tiempo para mí, solamente para mí y demás, pues esos ratitos son esenciales, sobre todo cuando se teletrabaja, porque ya os digo que es un tiempo en el que solamente estás con la familia y no sé qué, es un poco duro a veces. Han Entonces, preguntado, igual lo pensabas tratar ujú. mañana, David, pero si tienes algún link o alguna herramienta en concreto que recomendarás sobre el tema Pomodoro. De Pomodoro, sí. Yo utilizaba una, la traigo mañana si queréis, por no ponerme ahora a buscarla, Mm, porque la desinstalé mm, del móvil, Sí, tuve que formatearlo, pero sí, sí, os sí, digo, os diré si no dos. me la recuerdas y a las personas que han preguntado, pues luego les mando un mensaje por separado y ya está, al menos, Vale, por si mañana no perfecto. pueden atender, ¿vale? Sí, ya te digo que es una herramienta súper simple y la verdad es que, hombre, pues la verdad no tienes que estar acordándote de cronometrarte, te salta la alarma, te paras 5 minutillos, 10 minutillos, los que quieras y ya está. Entonces está muy, muy guay. Ujú. Aquí, esta es la parte de horarios versus objetivos. Esto simplemente es ver un poquito la diferencia de productividad entre un método y otro, ¿no? Todo el mundo dice, no, el método es más productivo el estar en la oficina y no sé qué, o es más productivo el estar en casa porque tal y por igual. Bueno, vamos a verlo. O sea, no vamos a sacar ninguna conclusión, simplemente vamos a comentar cosas que ocurren cuando trabajas por horarios o digamos en casa autoorganizándote, trabajando por objetivos, y ya está, simplemente por soltarlo a la luz, ¿no? El trabajo por horario, lo mejor que tiene absolutamente es que sabes cuándo empiezas y cuándo terminas. Eso es una maravilla, porque claro, sabes cuándo terminas. El problema es cuando terminas muy tarde. Pero bueno, tienes la certeza de que se acaba ahí, o más o menos la certeza de que más o menos se acaba ahí. Eh, y entonces te permite organizarse. ¿Por qué pongo de manera grupal? Porque más o menos todo el mundo tenemos los mismos horarios. Cuando trabajamos en la oficina, además, todo el mundo suele trabajar de una hora a otra hora y de pronto todo el mundo sale, por eso hay los atascos que hay para entrar y para salir. Entonces, claro, de pronto el mundo se reactiva a partir de una hora y ya no está solamente en la ciudad, se nota y bueno, pues digamos que socialmente todo el mundo se encuentra a la misma hora ya fuera de la oficina y tiene su momento de ocio, etcétera, etcétera. Las clases de tal, en fin. Eh, el objetivo que hay cuando trabajas por horario, a no ser que estés súper motivado y tengas un objetivo súper súper claro, etcétera, etcétera, normalmente la gran masa, y además es lo típico que se cuente por los pasillos, es ¿cuál es tu objetivo? Que lleguen las 8, las 6, las 7, la hora que sean, y que cuanto menos marrones me caigan, mejor, ¿no?
No, ya digo que no, esto no es lo habitual, pero es un sentir bastante habitual entre la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto muchas veces es una cosa que al final es lo que pasa cuando trabajas en un sitio sentado durante 8 horas y que la sensación que tienes, a no ser que tengas un jefe que te ha marcado y que marca un rumbo súper, súper ilusionante y demás, eh, pues la sensación que tienes es, bueno, pues a ver si llega a las 6 que me voy y que tengo no sé qué cosa que hacer, ¿no? Es un poco así el estilo. Eh, y lo que sí que es cierto, y ahora lo veremos después con el trabajo por objetivos, es que la sensación es de estar todo el rato a contrarreloj. O sea, tengo que llevar a los niños al cole, tengo que ir corriendo porque luego tengo una reunión que tal. Siempre tienes la sensación de estar llegando tarde a todos los lados. Es un poco agobiante a veces. Yo cuando tuve mi primer hijo me pasaba eso, que era como, Dios, estoy llevando al niño a la guardería y prácticamente me da la sensación de que ya llego 2 horas tarde, que ya llego una barbaridad de tiempo tarde, pero estás llevando a tu hijo a la guardería, no puedes tener esa sensación todo el rato ahí en el cuerpo, ¿no? Entonces es un poquito, bueno, pues la sensación que te da el tema de trabajar por horarios, porque al final la sensación que tiene todo el mundo es que te pagan por estar ahí las 8 horas, ¿no? Entonces, el haber gastado una hora en tus asuntos personales realmente te afecta como persona. Dices, joder, es que estoy robando, ¿no? Estoy robando tiempo, ¿vale? Cuando trabajas por objetivos, ¿qué es lo que ocurre? Que suele ser más eficaz. Aquí parece que, a ver, esto, la verdad es que aquí es un poco capcioso porque parece que me pongo toda la carne en el asador aquí en objetivos, ¿vale? Pero es cierto que puede ser, puedes, ¿vale? Porque quien es un desastre no es más eficaz trabajando por objetivos, de hecho es peor, ¿vale? Pero bueno, normalmente se suele ser más eficaz porque tú, lo que hablábamos, decides cuándo y cómo y en los momentos en los que realmente vas a darlo todo. Es más motivador, eso yo creo que a casi todo el mundo, porque es como que tomas de pronto las riendas de lo que estás, por lo menos de tu tiempo, entonces por lo menos durante un tiempo va a ser más motivador. Obviamente quien no sepa gestionarse va a ser una trampa absoluta, una ratonera. Eh, esto tiene que ver más hacia la empresa. La empresa tiene mejor control de los resultados, porque muchas veces eh, cuando estás en una oficina, pues bueno, vas soltando cosas. Si trabajas por objetivos, objetivo finalizado, objetivo contabilizado, con lo cual es bastante, bastante simple. Entonces, se suele controlar mejor, se suele. La flexibilidad horaria es real, esto es así, a no ser que lo que contabas tú, Alberto, que bueno, pues se pueden fijar horas en las que hay que estar sí o sí delante del ordenador y Sí. para llamadas y para reuniones, pero bueno, hay más flexibilidad horaria, eso está claro. Y esto de trabajo, normalmente el trabajar por objetivos encaja súper bien con el teletrabajo, encaja súper bien con el trabajo y con la conciliación real, ¿vale? Y hay una cosa de cara a las empresas que yo creo que es bastante interesante porque las empresas ahora mismo buscan cercanía todavía, ¿no? No suele buscar una empresa, una persona para el departamento de no sé qué que viva en Valladolid o en Cuenca, ¿vale? A no ser que esa persona se asegure a la empresa que 100% va a estar ahí todos los días y que tienen, bueno, vale, pues si tú lo dices, vale, pero por lo general no suele ser esa la práctica. Sin embargo, cuando tú estabas teletrabajando y se trabaja por objetivos, ¿dónde quieres estar? Si es que me da igual. O sea, mientras tú hagas el trabajo, como si eres de Barcelona, si eres de Chicago, si eres de China, es que me da igual. Me da igual. No me vas a contagiar el coronavirus, ¿no? Porque estamos teletrabajando, ¿no? Entonces, un poco, pero van por ahí los tiros, que al final no tienes ese límite de la zona, ¿no? Yo es que busco donde, tanto para el empleador como para el empleado. No es que estoy buscando por aquí porque es que vivo por aquí. No, busca donde sea porque realmente la gente te va a captarte por tu talento. Tu talento es lo que tú estás vendiendo. Lo hablábamos antes, no queremos que, lo hablábamos David antes de empezar a webinar, no es que queramos venderos el teletrabajo ni deciros No, por es que el favor. teletrabajo es lo mejor o tendríais todos que teletrabajar,
sino No, que simplemente estos son, bueno, pues sabemos que ahora estamos teletrabajando muchos de nosotros, porque no nos queda otra que teletrabajar y simplemente tratamos de contar pues también las cosas positivas, ¿no? Y claro. sobre todo, bueno, pues que tiene sus ventajas, como hemos hablado, tiene sus desventajas y vamos a quedarnos con lo bueno de cada cosa Sí, probablemente. por favor. Y ya está. Te iba a decir, David, no sé si te queda mucho Sí. porque son las 4 y no sé si tienes mucho Nada, contenido para compartir y hay alguna me pregunta queda más. Vale. esta parte, la hay que hacer con los hijos, que lo pasamos Ah, rapidito, que realmente es lo que decía, que tampoco es que yo tenga aquí la poción mágica, o sea que es una cosa rapidita y si queréis alguna pregunta y ya claro. cerramos, ¿vale? Vete a la parte de los hijos y luego repasamos 2 o 3 preguntas que nos han hecho que son interesantes, yo Sí. creo. Bueno, lo que no- Vale, bueno, pues con los hijos, importantes. Esto casi tiene más que ver con el momento en el que estamos viviendo. Intentar no ser muy rígidos con nosotros mismos, me refiero. Los niños es que van a intentar acceder a ti todo el rato. Entonces, cuanto más te agobie que accedan a ti, pues peor lo pasarás y nos queda un tiempecito todavía de pasarlo mal. Entonces, pues con cuanto menos rigidez le pongamos al asunto y más creatividad e imaginación, mejor pasará, ¿no? Establecer una rutina con ellos, eso sobre todo con los más mayores. Yo, por ejemplo, no tengo hijos que puedan tener una rutina de cole, entonces, bueno, pues, en fin, pues hacemos lo que podemos. Intentamos hacer alguna cosilla y tal para que tengan una rutina de cole, pero bueno, Yo los te puedo turnos, contar de la experiencia, en mi caso, sí, mío tiene 6 años o de otros compañeros que tienen niños más adultos. Vale que estamos en una situación excepcional, pero lo que hemos transmitido es el colegio sigue, no claro, puedes ir por este motivo, pero lo mismo que te tenías que levantar para ir al cole a las 9, pues ahora también te tienes que levantar. En mi caso tienen clases por videoconferencia, tienen tareas todos los días, hay que organizarse, hay que hacer las tareas, hay que eso subirlas. es, Claro, ahora la consecuencia es que los que no damos abasto somos los padres que estamos teletrabajando, a la vez haciendo profesores y a la vez haciendo ayudando con las tareas, pero sí total. que se aplican un poco, ellos están teletrabajando también. Los niños Exacto, o ahora sea, mismo están teletrabajando en su casa, haciendo sus teletareas y sus eso teledeberes, es, y es un eso poco es. complicado claro, efectivamente, cuanto más mayores, pues igual lo tienen más asumido, Sobre todo pero porque tienen más tiempo de concentración. Entonces, bueno, pues les puedes dejar ahí haciendo sus deberes, están en contacto con su profe. O sea, hay cosas, pero por ejemplo, con el mío tiene casi 4 años, entonces es una locura. No puedes hacer eso, no le puedes dejar solo haciendo deberes o algo así, es imposible. Entonces, bueno, pues lo que obviamente cada hacemos es niño que es un mundo, y hay niños que se están 3 horas también, jugando ellos solos sin ir a los padres, y hay otros que no aguantan 5 minutos sin total, preguntar algo, ¿no? Entonces, totalmente. Yo lo que hacemos nosotros es establecer una rutina que el niño haga todos los días más o menos lo mismo cuando esté entre semana y cuando sea en fin de semana, pues ya no, claro. Y de hecho es importante eso. Y los turnos, pues un día te toca a ti, otro día me toca a mí, ya está. O sea, el día X me toca a mí comerme la asamblea y los primeros ejercicios y el día siguiente te toca a ti, ya está. El espacio específico otra vez vuelve a tomar importancia cuando, o sea, no se entra en esta habitación durante estas horas. Puedes jugar por toda la casa, pero esta habitación no es zona de juegos y ya está. En principio eso es todo lo que quería hablar vale. de, hay que hacer con los hijos. O sea, realmente es lo único que yo creo que puede funcionar, porque el resto de cosas no. También les puedes enchufar a la tablet durante 8 horas, pero eso queda feo. No puedo. Ya te Voy a vemos. voy a compartir, sí, he compartido, porque digo, estoy aquí todo el rato hablando de compartir la cámara y resulta que yo no la estoy compartiendo. Eh, claro, tampoco al final estás hablando tú casi todo el rato y yo estaría despistando con mis movimientos o respondiendo preguntas y demás. Un saludo a todos. Nada, vamos a pasar, es que me sabe mal porque nos hemos pasado ya unos minutos, pero por otro lado creo que era interesante que la gente haya seguido conectada y bueno, hay algunas preguntitas y comentarios que nos han hecho que no hemos podido hablar. Os he puesto por comentarios, ha habido gente que por el chat os he puesto, ha habido gente que ha compartido qué aplicación se utilizaba para Pomodoro, alguien ha hablado de Tabata para la tablet, ha Ujú. habido gente que me ha dicho que utilizaba Kanban Flow, que dice que además de un tablero Ah, Kanban tiene un Pomodoro insertado, ha habido alguien que ha mencionado Power Focus, yo no conozco estas herramientas, pero encantado de que compartáis y de que comentéis. Mañana supongo que hablaremos de más. mañana sobre todo Eh,
del formato Kanban hablaremos porque hablaremos de Trello y Trello tiene que ver con Ah, el formato efectivamente. Kanban. O sea que, Eso es, pues interesante también y os animo a todos a que vengáis. Ha habido una pregunta que nos han hecho muy al principio del webinar que bueno, que no era exactamente sobre, estamos hablando de una introducción, ¿no?, al teletrabajo y yo creo que esto va a ser casi motivo hasta de otro webinar, de artículos en el blog o de lo que sea, porque creo que se va a dar mucho. Nos dice alguien, soy docente. El ruido de fondo de los asistentes en una videoconferencia crea caos, se acoplan micrófonos, es al contrario de lo que se pretendía. Por otro lado, me gustaría que me enseñaseis herramientas como pizarras virtuales, gratuitas a ser posible, para hacer vídeos cortos y mandárselos a mis alumnos. Porque comenta, y es normal, si fuera docente estaría ya buscando, he oído que en Italia todo el año próximo se van a recibir clases online en los diferentes niveles educativos y me gustaría empezar a formarme ya. De hecho, bueno, esto va a ser un salto al tema del e-learning y de la ¿no?, de la sí. formación tanto para niños como para adultos. No sé si tú conoces algo. Yo sí que iba a decir una cosa y la hilo con la otra pregunta que ha habido, para tenerlas un poco en contexto. Ha habido también una pregunta sobre el tema, iba a decir hardware y de mobiliario, ¿no?, de la importancia Mm, de las posturas, de la ergonomía y demás. No- sí. Te igual no respondo teníamos yo pensado la... hablar de eso porque son muchas cosas. Yo sí que puedo decir que la gente, compañeros que no tenían pensado teletrabajar, les ha tocado ahora teletrabajar, ¿qué ha pasado? Pues que al principio no sabes cuánto va a durar esto y trabajas con la pantalla del portátil. Luego te das cuenta de que necesitas una pantalla más grande y necesitas que la pantalla esté a la altura adecuada, como te pasaba si estabas en la oficina, si estás acostumbrado a la oficina. Mm, Empiezas a echarle de menos la silla, el que tenía reposapiés, el reposapiés. Necesitas una mesa decente, si no te va a acabar doliendo la espalda. Y lo hilo un poco al tema que estaban hablando del audio. Tener un micrófono direccional, un micrófono que solo capte el sonido de tu boca, no el del ambiente, es muy importante. Creo que a mí no me estáis oyendo a mi hijo ahora mismo, ¿verdad? no. No lo estáis oyendo, pero está por ahí abajo, yo le oigo. Eso es lo que nos pasa a Mm, mucha gente, es que lo oímos, pensamos que los demás nos oyen y efectivamente, como estés con un micro abierto de ordenador, va a entrar todo el audio y se va a o el de oír la al niño, cámara. al vecino, las puertas y todo lo demás. Si estás con cascos, vas a ver mucho mejor al resto de gente y si estás con micro, te van a oír solo a ti, no a los demás, ¿no? Entonces, es una tontería y probablemente hemos dicho muchas obviedades, pero esto era una introducción al teletrabajo y a muchos, pues, es normal que les pille nuevas. Entonces, lo Mm, mismo que eso, comentaba alguien lo del ruido de los asistentes. Nosotros ahora creo que no habéis oído a los asistentes. ¿Por qué? Estamos utilizando GoToWebinar y tenemos muteados a todos los asistentes porque ha habido cientos de personas conectadas a este webinar, no pueden estar con el micro. O sea, preferimos canalizar las preguntas por escrito y tener muteados a la gente. Dependerá de si tu audiencia igual son 30 alumnos o si son 5 o si son 200. La estrategia o qué haces con el audio, ir turnando el audio a cada persona, ¿no? Aquí en GoToWebinar tú sabes si se puede levantar la mano, porque hay algunos... Sí, ¿verdad? Sí, nosotros estamos utilizando ahora mismo GoToWebinar en la que puedes levantar la mano, alguien puede hacer preguntas a través del chat, tú puedes ver, en el caso de un profesor, si la gente está prestando atención. A ver, nunca va a ser 100% fiable, ¿no? Pero lo que te están diciendo es si ha minimizado la pantalla, se ha puesto a mirar otra cosa, ¿no? Mm, tal cual. Entonces, igual un profesor sí que quiere controlar si su alumno está haciendo caso o no, depende. Tampoco es 100% fiable, ¿no? Tener la videocámara, depende de qué entornos, puede ser una buena opción porque así estás viendo la cara de tus alumnos y ves si te están entendiendo y ves si te Mm, están oyendo. Puede ser un poco caos si el número es muy grande. Y bueno, este no era un webinar pensado solo para educación, para nada, porque bueno, es que va a ser un mundo aparte, me imagino. Y igual mm, es como para plantearse otro buscando un experto en e-learning, ¿no? Y sí. en, y en este tipo de formación. Sobre todo de Eh, convertir, de digitalizar la escuela, porque al final no es simplemente e-learning, es cómo conseguir llevar la escuela analógica a lo digital Eso absolutamente. es. Sé que me quiere sonar que nosotros en el blog, si buscamos por ahí, habrá algún post y teníamos pensado publicar alguno en el futuro sobre, porque también hay gente que está encontrando ahora que, pues eso, que quiere pasar a dar formación o quiere obtener beneficios económicos, pues montando una academia pero online, porque es que no nos queda otra que hacerlo todo online.
y hay plugins específicos para WordPress, hay igual el próximo día cuando veamos WooCommerce se puede mencionar también alguna de estas Sí. plugins especiales para este tipo de situaciones, de gente que vende cursos, que vende ese tipo de formaciones. Es un mundo. Es que hoy queríamos hacer una pequeña introducción. Ya te digo que yo no lo tenía previsto, pero está preguntando a la gente pues por eso, por ergonomía, por mobiliario, por Mm. hardware, y probablemente dé para mucho, pero ahí yo creo que Cuando, también yo creo que cuando tú te planteas realmente el teletrabajo como tal, ya sí que toca adaptar todo al teletrabajo. Yo, por ejemplo, esta silla es una silla muy especial. O sea, es una silla bastante cara y a nivel ergonómico es una maravilla. Pero obviamente cuando es una cosa transitoria como esta época, es que claro, yo no me haría ninguna inversión especial porque bueno, ya habrá que buscar las formas con lo que tenemos. Pero sí, sí, si se larga, pues no estaría de más. Por lo menos ya te digo, si tenéis una pantalla de ordenador, eso sí, no trabajéis con el portátil o con la tablet porque es que te vas a quedar ciego. Cógete es, una pantalla, conectas y ya está. al final yo creo que hay miles de recomendaciones por internet sobre, bueno, por el mundo, ¿no? Sobre la Sí, ergonomía en el puesto de trabajo. Aplica lo mismo en casa si desde luego vas hasta largo plazo, que muchos llevamos ya un mes y ya, ya. ya es suficiente tiempo como para lesionarte y, Sí, y sí. demás. Ahí también entra el cuidar tu cuerpo, el seguir haciendo ejercicio ahora que estamos encerrados y demás. Igual se nos escapa un poco, es para hablar mucho. Sí me parece importante el tema de lo de la webcam, el utilizar videoconferencias, Mm, el estar cómodos, porque si no, no vamos a trabajar igual de bien. mm, Creo que no están entrando más preguntas. Mucha gente está, bueno, pues aludiendo a que mañana se conectan y que les interesa todo lo que se ha mencionado sobre aplicaciones de Pomodoro, sobre mm. aplicaciones para el móvil, sobre lo de cómo quitar las distracciones de otras aplicaciones. Y yo creo que veremos todo eso mañana. Ha habido gente que se ha Sí, conectado más tarde y que me ha estado preguntando lo de si va a estar grabado. En general les he respondido a todos, sí, 24 horas después de que cerremos esto, en principio se genera un mail automático y os llega con el enlace al vídeo, ¿vale? Y nada más. Me preguntan si es gratis GoToWebinar. No, que yo sepa, no. yo no. GoToWebinar tiene distintos planes de precios y dependen los planes de precios del número de asistentes simultáneos y concurrentes que vayas a tener, ¿vale? Entonces, creo que hay un salto económico importante si pasas de 100 asistentes simultáneos, si no, de un precio más moderado. Hay más herramientas para dar webinars, hay más opciones, hay gente que hace los webinars a través de YouTube, por ejemplo. No sé si podemos Lo de hablar algo Hangout. mañana de ese tipo de cosas a través de Hangouts. Yo he visto, por ejemplo, a mi hijo le están dando Mm. clases utilizando Zoom, que también suelen tener versiones gratuitas y de pago, entiendo. Bueno, también depende todo si va a ser una cosa temporal el uso que vas a hacer o a la larga, ¿no? He puesto Nosotros, los precios de GoToWebinar por si interesa. vale, bueno, Simplemente al para. final no hacemos nosotros, está bien. O sea, Sí, quiero decir que no estamos revendiendo nada ni nada por el estilo, estamos tratando de comentaros qué opciones hay por ahí y seguro que hay muchas más incluso de las que sí, conocemos, sí, ¿vale? por supuesto. Y nada, creo que lo podemos dejar aquí porque ya no están entrando más preguntas, sigue habiendo mucha gente conectada, os vemos mañana. Espero que también lo hayáis encontrado interesante, dadnos feedback y ya está, lo dejamos aquí. Cuidaros mucho todos Sí, por favor. y venga, ánimo que esto se pasa pronto, ¿vale? Bueno, le voy Bien, a, voy a desconectar. Un saludo. bien. Hasta luego. Hasta luego. Alberto.